¿Alguna vez te ha pasado que trabajas, pagas todo y cuando miras tu cuenta ya no te queda nada? La mayoría de la gente no ahorra porque gana poco, pero en realidad el problema no es lo que ganas, sino cómo manejas lo que tienes. Hoy te voy a mostrar los 5 hábitos claves para ahorrar incluso con un sueldo bajo. Laura trabajaba en una cafetería del centro en la ciudad. Ganaba lo justo para cubrir el alquiler, transporte y comida. Cada mes decía lo mismo, este mes sí empiezo a ahorrar. Pero siempre pasaba lo mismo, el dinero se iba antes del día 20 de cada mes. Una mañana, mientras limpiaba las mesas, vio llegar a su compañera Marta, con una sonrisa enorme y un casco nuevo en la mano. Había comprado su scooter pagando al contado. Laura se quedó pensando, ¿cómo lo hizo si las dos ganamos lo mismo? A la hora del descanso no aguantó más y le preguntó directamente, Marta, dime la verdad, ¿cómo lograste ahorrar para esa moto? Marta sonrió y respondió, no fue magia, fue disciplina. 5 hábitos que cambiaron mi relación con el dinero. El primer hábito es tener una meta que te motive. Mucha gente dice, sí quiero ahorrar, pero no sabe por qué. Ahorrar sin un propósito claro es como subirte a un autobús sin saber a dónde vas. Vas a terminar dando vueltas sin avanzar. Tu cerebro necesita un motivo emocional, no solo racional. Marta le explicó a Laura que todo cambió cuando se cansó de depender del transporte público. Se propuso comprar una moto antes de cumplir los 30. Pero más allá del dinero, era un objetivo emocional. Quería sentir que podía lograr algo con sus propios medios. Esa motivación se convirtió en su brújula. Cada vez que dudaba o quería rendirse, recordaba por qué había empezado. Laura, al escucharla, se dio cuenta de que su meta, ahorrar por si acaso, no le inspiraba nada. Necesitaba algo concreto, necesitaba algo que la moviera. El segundo hábito es uno de mis favoritos. Págate a ti mismo primero. La mayoría paga el alquiler, los recibos, la comida y si sobra algo lo ahorra. Pero te digo claro, nunca sobra nada. La fórmula correcta es la contraria. Apenas cobras, separa una parte para ti, para tu futuro, aunque sean 5 o 10 euros, porque no importa la cantidad, importa el hábito. Marta le contó a Laura, yo antes hacía lo mismo que tú, pero un día decidí cambiar el orden. Cada vez que cobraba apartaba un 5% en otra cuenta. Lo que me quedaba era lo que usaba para vivir. Y eso cambió todo. No se trata de ganar más, sino de organizarse mejor. Laura se quedó pensando, nunca había imaginado pagarse a sí misma antes que a los demás. El tercer hábito, reduce los gastos innecesarios. Y ojo, no se trata de vivir mal ni de privarte de todo. Se trata de darte cuenta de que la mayoría de los gastos que te roban dinero ni siquiera te dan tanta felicidad. Haz este ejercicio, anota durante una semana cada euro que gastas. Verás fugas de dinero que ni siquiera sabías que existían. Marta empezó a hacerlo, descubrió que su café diario, las apps de streaming y las comidas fuera de casa sumaban más de 70 euros al mes. Así que cambió el café de la cafetería por el de casa, canceló 2 suscripciones y empezó a cocinar. Ahorrar no es vivir peor, le dijo a Laura, es gastar con intención. Y Laura se dio cuenta de que ella también tenía sus fugas, taxis innecesarios, desayunos rápidos y compras impulsivas de cosas que no necesitaba. El cuarto hábito tiene que ver con lo que yo llamo las fugas invisibles del dinero, que son los hábitos financieros tóxicos. No basta con gastar menos, hay que detectar lo que te sabotea cada mes. Y tal vez no es el dinero, sino tus costumbres. Marta le confesó a Laura, yo también tenía los míos. Antes fumaba una cajetilla a la semana. Cuando vi cuánto gastaba al mes, decidí dejarlo. Ese cambio no solo mejoró su salud, también liberó dinero y energía para su meta. Le demostró que el dinero se escapaba por los mismos agujeros que la fuerza de voluntad. Laura lo entendió, no era solo cuestión de dinero, sino también de mentalidad. Y llegamos al quinto hábito, que es aumenta tus ingresos. Porque ahorrar está bien, pero llega un punto donde reducir gastos ya no es suficiente. Si de verdad quieres crecer financieramente, necesitas crear nuevas fuentes de ingreso. Y no hace falta tener un máster ni una empresa, solo necesitas detectar algo que ya sabes hacer y ofrecerlo al mundo. Marta no se conformó con su sueldo. Empezó a vender postres caseros los fines de semana a conocidos. Con esas ganancias compró su moto sin pedir préstamo. Luego encima subió sus recetas a TikTok y comenzó a generar más ingresos extras. Ahorrar está bien, le dijo a Laura, pero crecer significa encontrar formas de ganar más. Esa noche Laura llegó a su casa y escribió su nueva meta, comprar una cámara profesional para lanzar su negocio de fotografía. No cambió de trabajo, no heredó dinero, solo cambió su mentalidad. Y ese es el mensaje que quiero que te lleves hoy. Ahorrar no depende de cuánto ganas, sino de cómo piensas y te organizas. Si tú también sientes que tu cuenta se vacía cada mes, empieza por cambiar el orden.
1. Define una meta que te motive. 2. Págate primero. 3. Elimina los gastos tontos. 4. Corrige los hábitos que te sabotean. 5. Y busca una forma, aunque sea pequeña, de ganar un poco más. Si te cuesta empezar, recuerda, los hábitos no se construyen con fuerza de voluntad, sino con constancia. Empieza por un pequeño porcentaje, una meta clara y una libreta, porque incluso con un sueldo pequeño puedes construir una vida financiera grande, y todo empieza con el primer paso. Y como siempre, si hay cosas que todavía no sabes, aprende. Sígueme para más.